Why are you gay? No sé si lo sabéis, pero ha sucedido una desgracia, una tragedia. Bueno, a ver, ha sucedido lo que lleva pasando los últimos años todo el rato sin parar, ¿vale? Y es que han agredido a una chavala, a una niña de 14 años, delante de un centro de menores por parte de un mena de ese centro de menores. La noticia se ha extendido, a mí me la pasaron este fin de semana. Y claro, uno, siempre que suceden estas cosas, sobre todo en los últimos meses, que está la cosa calentita, se acaba levantando mucha polvareda en la que el gobierno normalmente pues no quiere entrar. Yo estoy bien. Los ministros del gobierno callan sobre la violación de un marroquí a una niña de 14 años. El marroquí detenido por la violación a una niña en Hortaleza contaba con antecedentes por una agresión en el País Vasco y por múltiples robos y agresiones. Decía Paula Fraga, ¿qué solución es mover por todo el territorio nacional a violinizadores reincidentes? Prisión y expulsión ya, y sanción también merece la clase política que a sabiendas pone en riesgo la vida e integridad de mujeres y niñas. Es abyecto lo que nos están haciendo. A mí me da la sensación que es un debate que sirve, yo creo, de vector de polarización fuerte, porque todavía yo creo que es fácil agitar conciencias en contra del racismo, sobre todo en aquellas personas que no tienen que sufrir el impacto de estos centros de menores. Es algo que la izquierda o el progresismo todavía plantea que puede utilizar como capital político y como vector de polarización. La derecha también lo plantea, pero tengo la sensación de que la derecha sí saca votos y la izquierda cree que sí, porque en redes sociales mucha gente dice, no, es que claro, madre mía, el racismo de los fascistas y demás, pero el rollo de yo no creo que vaya por ahí el tema. Yo creo que es cierto que probablemente haya muchos, como la imbécil esta que invitaron el otro día al programa este de Antena 3, o de En Boca de Todos, que decía, bueno, a mí me abusaron, pero no quiero decir la nacionalidad. Todo el mundo sabíamos la nacionalidad, simplemente contigo escuchándote diciendo que no querías decir la nacionalidad. Jodido. Creo que hay una amplia mayoría de personas que se está dando cuenta que algo aquí está fallando. No tiene nada que ver con el racismo, no tiene nada que ver con la xenofobia. El racismo y la xenofobia es una consecuencia de esto que está pasando. Es decir, que ahora mismo hay más xenofobia y más racismo que hace unos años, yo creo que es evidente. Pero también es evidente que ese racismo y esa xenofobia ha estado catalizado por una serie de crecientes conflictos relacionados con la falta de integración de determinados individuos, que ha sido, yo creo, apuntalado por Zurdos. algunos partidos políticos. Lo de los kinkis con machete es algo que yo digo bastante a menudo, pero al final la consecuencia de tener a muchos kinkis con machete de un determinado lugar concentrados en zonas y generando inseguridad en distintos territorios es que cada vez hay más gente que está hasta la polla del origen de los tíos que acaban siendo los kinkis con machete de su barrio, ¿no? En cualquier caso, ha habido debate, han estado calentitas las tertulias de hoy, se han estado diciendo cosas, se han estado contando cosas y me gustaría comentar algunas de ellas. Todos los inmigrantes irregulares que vienen a España no son unos delincuentes y unos violadores, y de la misma forma creo que no todos los inmigrantes irregulares que vienen son hermanitas de la caridad que vienen aquí a contribuir con su trabajo al bienestar de nuestro país. Un análisis y el contrario son igual de maniqueos y son igual de falsos. Y tampoco que ha habido un todos los que han aumento nacido en las aquí. que ha habido en los últimos años un aumento en las violaciones y los delitos sexuales es un hecho que demuestra el Ministerio del Interior, es estadística pura. Por lo tanto, si ha habido un aumento en los delitos sexuales, es importante, igual que se hace con el resto de delitos, estudiar cuál es la tipología del delincuente y si existe un patrón por el cual se dice en el que hay determinadas culturas que tienen una propensión superior a cometer ese tipo de delitos, de la misma forma en la que Afra dice que los hombres tienen más propensión a violar, es evidente que el Ministerio del Interior tiene que hacer un estudio acerca de por qué se producen ese tipo de violaciones. La cara de Afra Blanco es cine, tío. Las caras, las caras. Afra Blanco está en este momento buscando aperturas a los argumentos que está diciendo esta señora para ver cómo atacarlos. ¿Sabes? En lugar de ser una persona, pues yo qué sé, tío, no retrasada mental, en lugar de querer justificarlo todo, quedar siempre por encima y demás, si la persona que tienes enfrente está diciendo argumentos que son razonables, si la persona que tienes enfrente está diciendo argumentos que son legítimos,
no hace falta enfurruñarse, enfadarse, ni nada por el estilo. Hay mucha gente que el otro día cuando estuvimos hablando con Anug, hay mucha gente, bueno, tal, es que no sé qué, es que le has dejado escapar, es que no sé qué rollo, tío. Yo estaba escuchando a Anug y no había nada que decía, bueno, algunas cosas no estaban tan de acuerdo, pero en líneas generales lo que está diciendo no era nada aberrante o no... estaba hablando de decapitar bebés ni nada por el estilo. Está diciendo cosas que, sin estar del todo de acuerdo con muchas de ellas, eran razonables. O sea, no hace falta saltar como un... no sé, poner esta cara y estar todo el rato a la defensiva cuando lo que te están diciendo es algo totalmente razonable. Y creo que en esto la izquierda podría recular un poco y creo que no le iría mal. Es decir, si Afra Blanco, en lugar de poner cara de culo, admitiese que lo que está diciendo esta señora es perfectamente razonable y entendiese que efectivamente el hecho de tener una inmigración de estas características totalmente salvajada y por las calles de España es algo que a la larga, estando ella tan en contra del racismo, va a generar más racismo, más xenofobia y va precisamente a alimentar este conflicto tribal, étnico, porque estas personas, por la razón que sea, tío, no se adaptan o están acostumbrados a otras culturas a la hora de tratar a la mujer y demás. Si en lugar de ponerte tan a la defensiva dijeses, tienes razón, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, creo que les iría bastante mejor. Que la izquierda o que en general los medios de comunicación, por intentar hacer un discurso que objetivamente puede parecer el lógico y el razonable acerca de que no hay que estigmatizar a alguien, obvie que existe una sensación de inseguridad tremenda en muchísimos barrios en los cuales hay centros de menores, implica taparnos los ojos ante una realidad que cada día existe. Porque lo cierto es que hay un segmento enorme de la población española que tiene miedo a que a sus hijas las violen cuando pasan la violencia machista. Entonces, ¿existe la violencia machista? Es cierto que existe en un momento dado determinados territorios y determinados sitios donde hay una... Afra Blanco cree que va a salir de la tangente. O sea, cree que va a escaparse de lo que está diciendo Pilar Los Santos simplemente con el argumento de la violencia machista. Una concentración superior de menores migrantes no acompañados. ¿Quiere decir que esos menores migrantes no acompañados sean todos violadores? En absoluto. ¿Quiere decir eso que cuando existe un patrón en el que en distintos centros de menores han ocurrido violaciones al lado de ellos, el gobierno, tanto de la Comunidad de Madrid, que es el responsable de esos centros de menores, como el Ministerio del Interior, tiene que hacerse cargo de que existe un patrón al que hay que vigilar y que hay que poner mucha más vigilancia? ¿Pero existe la violencia machista, sí o no, entonces, Pilar? Que hay hombres que maltratan a las mujeres es una evidencia. Entonces existe la violencia, pero entonces existe la violencia machista. Lo digo más que nada porque aquellos que hoy están precisamente señalando que un hombre ha violado a una mujer son los mismos que nunca están firmando y condenando la violencia machista. Ahí está el argumento por el que tiene que escapar Afra Blanco, que es absolutamente absurdo, y cualquiera que lo escuche que no sea un militante del PSOE dice, pero ¿qué coño está diciendo esto? ¿Es un normal? Es que los que se quejan de que en los centros de menas y hay más inseguridad en las calles, luego no firman los pactos de Estado contra la violencia de género o no están en los minutos de silencio por la violencia machista. ¿Qué rollo de tío? Primero, no hay ninguna conexión entre una cosa y la otra, punto número 1. Y punto número 2, si a ti te preocupase realmente esa violencia machista, de lo que estarías preocupado es de importar una cultura que es mucho más agresiva y mucho más machista con respecto a las mujeres, en lugar de estar celebrándola en nombre de la diversidad y la lucha contra el racismo, digo yo, ¿eh? Es más, igual que te he dicho yo que hay hombres que la niegan, y eso es desinformación. Igual que te estoy diciendo yo que hay hombres que pegan a mujeres por el hecho de ser mujeres, es peligroso. No vamos a reconocer que existen personas el denominador común es que son hombres. No, porque son hombres. Es que como son hombres, el denominador es que son hombres, ya, pero es que en los centros de menas específicamente, ya, pero hombres es... A la hora de hacer un perfil, yo me voy a quedar en el de hombres, ¿vale? Tú si quieres ir un poco más allá, haz lo que quieras, pero yo me quedo aquí. Denominador no, porque los hombres es que son los hombres. Los chavales españoles no van violando, chicas, por allí. Que los hombres españoles no violan a los adolescentes. No, que va. Hombre, Pilar, por favor. Es que hace saltar cualquier... En un porcentaje 14. Viene la otra doña PSOE, que no es la farola más luminosa del vecindario. Violaciones denunciadas al día, 39 agresiones. Ahí está, decir, no, porque son hombres, el problema es que son hombres. Sexuales. Los datos del Ministerio del Interior, los extranjeros
de determinadas culturas, porque no son los extranjeros en general, por el no hay discursito cultura de la este de violación, Ángel que eso Víctor es Torres. estigmatizar. Que no es Claro, estigmatizar, que son los datos. Eso está echado Los a una extranjeros, inmigración. los extranjeros, particularmente sí de que lo es, Mauritania y del es norte de África, estigmatizarlos. concentran. Entonces, ¿qué es la cultura de la violación según vosotras? Esta ha dicho que no había cultura de la violación. En otras circunstancias estoy seguro de que sí que nos hablaría de que hay una cultura de la violación. Al final todo el argumento feminista de que existe una cultura de la violación un poco se tambalea en el momento en el que empezamos a generar más resolución, a hacer zoom sobre esos problemas y decir, vamos a ver eso de la cultura. Ya que nos hablas de la cultura de la violación y ya que esa cultura de la violación está basada en las tendencias y en los gestos sociales que tenemos en las interacciones entre hombres y mujeres en la cultura occidental, vamos a ver cómo son esos microgestos y cómo son esas dinámicas que suceden en otras culturas. A ver cuál es más cultura de la violación. A ver cuál es la cultura que maltrata y desprecia más a las mujeres en tanto serían objetos, frutos del objeto de deseo de los hombres. No hay que estigmatizar, pero sí a los hombres sí. Un porcentaje elevadísimo de las violaciones. Ocultar eso. Es ya te digo, el argumentario tanto de esta gárgola como de esta otra está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso porque se basa en no aceptar el problema. Afra Blanco, en lugar de aceptar el problema, en lugar de decir efectivamente aquí hay un problema, tenemos que trabajar para solucionarlo, que es un poco la posición de la izquierda, dice no, el problema es que son hombres, el problema es el machismo. Y a tomar por el culo, ¿vale? Más dinero para el Ministerio de Igualdad, por favor, necesitamos más puntos violeta, amigos. Lo mismo pasa con Marta Nebot, lo mismo. Para valorar también que el 60% de los menores no acompañados, en cuanto se les dio permiso de trabajo a partir de los 16 años, se han puesto a trabajar y están siendo parte de ese 12-13% del PIB de este país que viene de extranjeros. Entonces, vamos a valorarlo todo. Vienen a pagar nuestras pensiones, a ofrecernos su talento. Silvia Inchaurrondo Dixit, tío. Vamos a valorar también las agresiones sexuales. ¿Queréis hablar de agresiones sexuales? Venga. Bueno, pues mira, 2023, datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos de las condenas de delitos sexuales. Hay un 500 en un total y son un 94% de extranjeros, que resulta que más del 70% no son procedentes de África. Entonces, por favor, seamos un poco justos. No son, y son un 94% de extranjeros, que resulta que más del 70% no son hay un 500 en un total y son un 94% de extranjeros, que resulta que más del 70% no son procedentes de África. Entonces, por favor, 94% de extranjeros. un poco justo con los datos y no hablemos solo de un caso como si fuera la inmensa mayoría. Es que en España viven casi... Me encanta, tío, que es un hecho puntual, ¿no? Es un hecho totalmente anodino. No es algo que veamos diariamente ni... No, es anecdótico. Desde musulmanes. Hombre, es que viene mucha gente de Marruecos que trabaja muy bien en este país y que nos viene muy bien. ¿Pero quién está diciendo lo contrario? Tú. Yo creo que hablar de un caso es importante cuando se viola a una menor de 14 años. Lo que hablo y cómo se me entiende. Yo creo que es importante. Yo lo que te digo es... ¿Tú sabes cuál es la población inmigrante que hay en España? En porcentaje. Sí. El 13. Sí. ¿Sabes cuáles son los delitos? No las milongas, esos datos que utilizáis para disimular. Es que se ha reducido el hurto. Se ha reducido el hurto. Vamos a los delitos graves. A los delitos graves, que son delincuencia grave, bandas organizadas, violación. ¿Sabes cuál es la tasa de delincuencia de la población inmigrante irregular? El triple que la de la española. El triple. Y vuelvo a decírtelo. La tasa de criminalidad en España y la tasa, de verdad, pero no soltéis el ranking milongas. de seguridad en el mundo, Que pero no qué soltéis milonga. milongas. Yo, pero de no verdad, soltéis milongas. Este nivel de debate... No, si el debate... No, perdona que termine. Estaba elevando el debate a Marta Nebot hasta que ha llegado Antonio Naranjo, tú. Terminar, porque damos datos. Termina y me voy, que tengo una última. ¿Sabes lo que decía Churchill? Antonio. Solo creo en las estadísticas que previamente he manipulado. Bueno, pues este es un ejemplo. Bastante basado, tengo que decir ahí. Basado o rojo pastillado. Hemos dicho que eran niños, bebés que venían de zonas de guerra, de hambrunas, de no sé cuántos. Que el que ha violado es un tío de 17 años que viene de Marruecos, que es un país que está ahí al lado, en el que viven razonablemente. Y afortunadamente es una minoría. La idea, no, lo que es una minoría a la que un país decente tiene que tratar es a los niños pequeños, a la gente que huye de guerras, a la gente que huye de hambrunas, perfecto. Pero no, esa es la que es la minoría. La mayoría de los menores no acompañados son gansos como ese, que en el mejor de los casos... It's true. Es verdad. O sea, yo era un ganso con 17 años. Si soy un ganso de 17 años
que se ha criado en Marruecos, en zonas relativamente chungas, con una cultura mucho más machista y mucho más en la que se impone el más fuerte, la ley del más fuerte y todo esto, y llegas a un país como España con unas leyes absolutamente blandas y absolutamente permisivas contigo y tal, es que literalmente estoy jugando al GTA con trucos, ¿sabes? O sea, es la puta realidad. Es la puta realidad. Afortunadamente no, es que esto hay que decirlo, porque estamos engañando a la gente, que en el mejor de los casos vienen aquí a hacer lo que deberían hacer en su país para sacarlo adelante, y en el peor, que es residual, pero llama mucho la atención, además violan. Entonces el problema es de origen, que qué demonios hace un país que mete, lo vuelvo a decir, a una señora cuando es de su pueblo en Zamora, le da una colchoneta y que duerma en un polideportivo, y que trae a un tío de 17 años de Marruecos y le mantiene costando una pasta, insisto, en el mismo país en el que deja tirados a sus ciudadanos. Entonces, o empezamos a llamar a cada cosa por su nombre, o al final, ¿sabes cuál es el problema? Que efectivamente al inmigrante que huye de una pavorosa guerra, que huye de un conflicto, de una epidemia, de la hambruna, le van a tratar como a este. Pero esto hay que empezar a decirlo así. El problema es que viene gente que no tenía que estar aquí y que no tenemos ninguna obligación de asumir. Y eso es lo humanitario, porque si no, mientras tanto, estamos haciendo el imbécil. Estamos ayudando a mafias a que trasladen a cambio de una pasta a gente que viene porque le da la gana, y que encima, en el mejor de los casos, consumen unos recursos que no tenemos para cosas más importantes, y en el peor, que insisto, es residual, pero llama mucho la atención, encima es un delincuente. Si queréis seguir vendiendo la moto, todo el mundo aquí. O sea, pocas veces Antonio Naranjo ha estado tan basado como en esta intervención, ¿eh? De que es que todos vienen, son bebés que vienen en brazos de su madre y que además vienen de una hambruna. Perfecto, pero esta es la puñetera. Vienen a traernos su talento. Es que hemos perdido la humanidad, te diría Silvia Inchaurrondo. Hemos perdido la humanidad. A la izquierda, manifestación feminista por un pico de Rubiales. A la derecha, manifestación feminista por la violación de un mena a una niña de 14 años en Hortaleza. The differences. The differences, amigo mío. Nah, van absolutamente locos, tío. Van como pollos sin cabeza con este tema. No son capaces de entender que los marcos, lo que ellos llaman los marcos de la ultraderecha o de la derecha, en este caso, son los que están de alguna manera asentados sobre ya no solo una sensación generalizada de la gente, sino sobre una realidad que están viviendo muchos españoles. Y así van a seguir, tío, hasta que estalle por los aires, porque yo creo que ellos creen que todavía este debate les beneficia políticamente hablando. Yo creo que todavía ellos entienden que pueden sacar cierto capital político con el temita de los menas por aquí, los menas por allá, es que el racismo, es que la extrema derecha, es que los nazis, es que Vox, es que esto, es que lo otro, es que... Y el rollo de yo creo que no estáis viéndola venir, ¿eh? Yo creo que no estáis viéndola venir, y en líneas generales, como ya se ha demostrado en numerosas encuestas y en los datos que indicaba el CIS y demás, cuando preguntaban estas cosas, incluso los votantes de la PSOE, incluso los votantes de la izquierda, ya piensan que hay demasiados inmigrantes y ya piensan que hay un problema latente con estas cuestiones. Entonces, ya no es una cuestión de que hay que ser facha, muy facha, o que se están comprando los marcos de la derecha o de la ultraderecha. Es que ya hasta tus propios putos votantes te están diciendo párala ahí, y tú todavía insistes, con no, es que viene a traernos su talento, es que están aportando al PIB, es que esto es culpa del machismo, es que esto se arregla dando más millones para el Ministerio de Igualdad, pon más puntos violeta, ya verás cómo esto sucede menos. El rollo de, chicos, no la estáis oliendo, no la estáis oliendo. Y va a acabar mal la historia. Why are you gay?